escucha? Hola, profe. Hola, buenas tardes, Delfina, te leo. Hacia Unido, saludos Martina. Cuéntenme chicos, ¿cómo les ha ido con el tema que estuvieron viendo la semana pasada? ¿Ejercitaron algo? ¿Se les generaron dudas? Re Nadie. bien. Te escucho, Martina. No, que re bien. Justo en el cole me dieron un trabajo de funciones, así que me vino re bien. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Me alegra que sea útil. ¿Y alguna dificultad que se les haya presentado o incluso en el mismo cole en tu caso, si te preguntaron algo de lo que yo no te haya explicado y necesiten aclararlo antes de que comencemos con este nuevo tema? Nada. Bueno, en la tarde de hoy vamos a estar trabajando con muchas cosas que, aunque parecen diversas, todas están unidas por un mismo hilo conductor y por cosas que hemos venido viendo, ¿sí? Pero tenemos que tener mucha atención y para ir uniendo propiedades y definiciones y poderle dar sentido a la clase, porque como en pocas clases queremos abordar muchos contenidos, nos puede costar asimilar tanta información al mismo tiempo, que es lo que me da miedo, que uno por querer dar tanto contenido, al final no se profundice en ninguno, pero quiero que entiendan cómo se vinculan estos contenidos, básicamente, para que puedan estudiarlo de manera autónoma en lo sucesivo, ¿sí? Es un abreboca de cada cosa y ustedes luego van a poder avanzar en eso, bien sea leyendo materiales, viendo y escuchando videos, agarrando libros de la forma que ustedes se sientan más cómodos trabajando, bueno, así lo harán. Pero que conozcan cuál es el camino a seguir, cuál es la ruta a seguir. Y como siempre, bueno, les adelanto que el material que generemos en la clase, ese se los comparto por medio de Candy. Ella se encarga de mandárselos por correo a todos ustedes. Y algunos otros materiales que ya tengo predeterminados. Hoy, en lugar de generar todo el material en Word, vamos a trabajar con un documento Word que ya generé trabajando con otro curso de colegio de trabajo. Entonces voy a agarrar eso para aprovechar el tiempo y escribir menos y poder avanzar más en las ideas y discutir más cosas, ¿sí? Bueno, si no tienen preguntas sobre lo visto en la clase pasada o en la primera clase que vimos los casos de factorización, comenzamos a compartir el documento. De acuerdo al cronograma que se les compartió a ustedes, no pertenece a la universidad. De acuerdo al cronograma que se les compartió a ustedes, hoy vamos a estar trabajando con propiedades de la potenciación, propiedades de la radicación, propiedades logarítmicas. Decía logaritmo, de hecho, pero dentro de los logaritmos vamos a trabajar con la definición de logaritmos, propiedades logarítmicas, ecuaciones logarítmicas y funciones logarítmicas. Es un desafío trabajar con todo eso en menos de 2 horas. Pero vamos a hacer lo mejor posible, pongan la mayor de las atenciones y no dejen de interrumpirme, no dejen de preguntar, no. Si abren el micrófono y me preguntan en tiempo real, pues mejor. El chat nos ayuda mucho por medio de Cande, pero si ustedes me preguntan de inmediato, yo creo que aportamos tiempo. Mientras que Candy acumula las preguntas, me las pasa, yo avanzo 3, 4 líneas, se pierde la idea de la pregunta. Así que si lo pueden abrir y preguntar ustedes mismos, se los agradezco mucho, ¿sí? Bueno, vamos a compartirles acá una ventanita. Allí en el documento Word. Sí, se ve. En este documento condensa todas las propiedades o muchas propiedades de la potencia, de los radicales y de los logaritmos, incluyendo la definición de los logaritmos. Es muy completa esta tablita. La conseguí en internet en algún momento y me pareció tan útil que la guardé. Entonces, bueno, vamos a ampliarlo un poquito, cosa que puedan ver las propiedades con mucha claridad.
Ahí vamos a empezar por las propiedades de la potencia, que es lo más básico. Eso se ve en los primeros años de la secundaria. Propiedades de la potencia. Se ven en los primeros años de la secundaria. Decimos que a elevado a la n es una potencia, ¿sí? Donde a es la base de la potencia, n es el exponente y este es el resultado de la potencia. Entonces, ¿qué significa que tengamos una potencia a elevado a la n? Significa que vamos a multiplicar a la base a por ella misma tantas veces me lo indica el exponente n. Es decir, yo multiplicaría aquí a por a por a, ¿cuántas veces? N veces. Haciendo un ejemplo concreto, si yo tengo 5 elevado a la 3, ¿qué significa 5 elevado a la 3? Significa que yo voy a multiplicar 5 por 5 por 5, que es 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿Sí? Que no es lo mismo en ningún caso decir 5 elevado a la 3 es 15. Eso no es correcto. Y hago la aclaratoria porque lamentablemente todavía eso se ve en el nivel universitario. Así que mucho cuidado con confundir que la base y el exponente es multiplicar la base por el exponente. No, es multiplicar a la base por ella misma tantas veces nos lo indica el exponente. En este caso, multiplicar a A por ella misma n veces. Segunda, sí, ¿se entiende la idea o alguien quiere preguntar algo? El silencio me dice que se entiende. Entonces seguimos. Sería a elevado a la 0 es igual a 1. ¿Qué significa que a elevado a la 0 es igual a 1? Bueno, aquí en estas propiedades, aún cuando dije ahorita que la tabla estaba muy buena, ya le empiezo a conseguir debilidades. ¿Por qué? Porque hay que decir que a es un número que pertenece a los reales. Es un real cualquiera. Entonces, de esa manera, yo cuando veo a elevado a la 0, estoy diciendo que cualquier número real elevado a la 0 es igual a 1. 10 elevado a la 0, 1. 1 millón elevado a la 0, 1. Mi documento elevado a la 0, 1. Sin discusión, ¿bien? De la misma forma, si tengo cualquier número elevado a la 1, es ese mismo número. Mi número de documento elevado a la 1 me da mi número de documento. 1 elevado a la 1, 1. 1000 elevado a la 1, 1000. Y así cualquier número cuyo exponente sea 1, me da la misma base. De hecho, cuando yo tengo un número cualquiera, un número real cualquiera, y no está elevado a ningún exponente, se sobreentiende que ese exponente es 1, porque es el único exponente que no me altera la base. ¿Sí? Ahora, de hecho aquí dice 1 elevado a la n siempre es 1. ¿Qué significa eso? En esta cuarta propiedad, en lo que yo tengo cualquier número y lo elevo, perdón, yo tengo el número 1 y lo elevo a cualquier número y me va a dar 1. ¿Por qué? Porque entendiendo la definición de potenciación, 1 elevado a la n significa multiplicar a 1 por él mismo n veces. 1 por 1 por 1 por 1, n cantidad de veces. Entonces eso me sigue dando 1, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Hay propiedades que vamos a saltar aquí porque son muchas, o sea, vamos a analizar, no sé cuántas propiedades. Aquí te dice a más b elevado a la 0, me da 1. ¿Por qué? Porque es un poco más de la propiedad 2. No me importa quiénes estén dentro del paréntesis, pero si todo eso está elevado a la 0, entonces eso es igual a 1. ¿Sí? Estas propiedades que vienen aquí a continuación son muy importantes, son muy útiles y es importante que las tengamos muy claras porque de alguna manera son las mismas que se utilizan en las propiedades logarítmicas. Si esto no se comprende, si esto no se digiere, difícilmente vamos a poder avanzar a las propiedades logarítmicas. Así que mucha atención con estas propiedades. Yo que ustedes iría tomando notas si es posible o iría apuntándole, no sé, tomándole alguna copia de pantalla porque cuando hagamos los ejercicios de logaritmo vamos a remitirnos a las propiedades logarítmicas y a estas propiedades de la potenciación seguramente. Entonces, a elevado a la n por a elevado a la m es a elevado a la n más m. ¿Cómo se lee eso? Bueno, decimos que cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base, fíjense que la base aquí es a y acá la base también es a, y hay una multiplicación que la separa, multiplicación de potencia cuya base es la misma. En ese caso conservamos la base que es a y sumamos los exponentes n más m. Un ejemplo concreto, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. Supongamos que aquí tenemos 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5.
Bueno, eso es 2 elevado a la 3 más 5. Finalmente sería 2 elevado a la 8, en ese caso. De manera análoga tenemos la división de potencias de igual base. Dice que tenemos a a la n dividido entre a la m. Estamos dividiendo y tenemos la misma base común que es a. En ese caso conservamos la base y restamos los exponentes. N menos m. Sería 2 elevado a la 10 entre 2 elevado a la 3. Ah, bueno, 2 a la 10 entre 2 a la 3 sería 2 elevado a la 10 menos 3, que es 7. 2 elevado a la 7 me resultaría el ejercicio. Haciendo un ejemplo concreto sobre esta propiedad. Luego tenemos otra propiedad que tiene que ver con producto de potencias, pero no de igual base. Decimos que a por b elevado a la n es lo mismo que yo diga a la n por b a la n. Con esta propiedad hay que hacer un punto y aparte, porque fíjense que cuando yo tengo una multiplicación, puedo decir que a por b a la n es cada uno de los factores elevado al mismo exponente. De hecho, puedo tener a por b por c, por d, todas las letras que quiera o todos los factores que quiera aquí en la base. Si los tengo elevado a un exponente común, los puedo discriminar como cada factor de la base elevado a ese exponente. Bien. Y en la división pasa exactamente lo mismo, a entre b. Vamos a subir un poquito. Uy, un segundo, ya bajé. Lo agrandé mucho. Un segundito. Acá lo tenemos en la propiedad 7. La propiedad 9, perdón. A entre b elevado a la n significa que es a la n entre b a la m. La distinción que quería hacer es que fíjense que se cumple con la multiplicación y con la división, pero con la adición y sustracción no se cumple. Si yo tuviese a más b elevado a la n, eso no es a la n más b a la n. No. Eso es el desarrollo de un producto notable que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Así que cuidado, si aquí yo tengo un más o un menos que me separa a la a de la b, allí no puedo decir que es a la n más b a la n o menos b a la n. En ese caso se desarrolla un producto notable como por ejemplo cuando tenemos a más b elevado al cuadrado, que es el producto notable de un cuadrado. Allí decimos que eso es a elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O menos en el primer término sí. En el segundo término sí. Y fuese a menos b. Entonces mucho cuidado con confundir esto con adición y sustracción. Se cumple solo para la multiplicación y división. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí? ¿Tiene alguna duda? ¿Necesita algún otro ejemplo? Bueno, entiendo que todo va bien entonces. Y si creen que todo esto lo conocen ya y quieren que avancemos a los logaritmos de una vez, pues muy bien, pero lo que pasa es que la experiencia me dice que cada vez que trabajamos con propiedades logarítmicas, si no conocen las de la potencia, no hay nada que hacer. Hay que ir hacia atrás. Entonces, por eso comienzo por aquí en este caso. Aquí tenemos la propiedad con el exponente negativo, a elevado a la menos n. Cuando el exponente es negativo... Profe. Ajá, te escucho yo. Preguntan algo, si en el 9 no se resta. Aquí, no se resta porque en este caso yo sé por dónde viene la duda, ¿ves? La duda es que cuando yo tengo división de potencias de igual base, yo conservo la base y resto los exponentes, como es la propiedad número 7. Fíjate que tengo a a la n y tengo a a la m. En ese caso yo conservo la base común, porque la base es la misma, ¿lo ven? La base común que es a y resto los exponentes, n menos m. Pero en la número 9 tengo a entre b elevado a la n. ¿Ven que las bases son distintas? En la 7 sí la base es la misma. Cuando las bases son distintas, simplemente las separo como a elevado a la n entre b a la n. ¿Sí? No sé si queda aclarada la duda o necesitan un ejemplo más concreto. Bien. Bueno, avanzamos entonces. Tenemos en la número... La 10 es la que recién les explicaba que cuando el exponente es negativo, yo puedo invertir numerador y denominador y el exponente se me hace positivo. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí le ponen un 1 porque se sobreentiende que cuando no tiene número en el denominador tenemos un 1. Entonces invierten el 1 y la a
y lo que tenemos es 1 sobre a elevado a la n, pero positivo. ¿Ven que estaba negativo y queda positivo el exponente? En forma genérica, no, cuando el denominador no es 1, dicen que si a a la b está elevado a la menos n, bueno, yo puedo escribirlo como b sobre a elevado a la n, y me queda positivo. Aún y cuando en esta propiedad número 11 no se hace la aclaratoria, hay que decir que a tiene que ser diferente de 0 y b tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 0 aquí en el denominador, la división entre 0 no está definida. Y entonces aquí vale la pena destacar que con a y b diferentes de 0. Es muy importante. De hecho, ustedes intenten en su calculadora, pongan cualquier número, el que les provoque, entre 0 y les va a decir error. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no existe. Bien, el 0 puede estar en el numerador. 0 entre 5, eso me da 0. Pero 5 entre 0 no existe. Bien. Luego tenemos propiedad de la potencia de una potencia. A elevado a la n elevado a la m. ¿Qué significa? Bueno, que yo voy a multiplicar a los exponentes y voy a conservar la base. Es decir, eso sería a elevado a la n por m. Pongamos un ejemplo. 3 elevado a la 5 elevado a la 8. Bueno, eso sería 3 elevado a la 5 por 8. Y concluiríamos con 3 elevado a la 40. 5 por 8, 40. ¿Sí? Y bueno, aquí van a tener algunas otras propiedades de la potencia cuando el exponente es par y cuando el exponente es impar. Si yo tengo una base negativa y el exponente es par, siempre me va a dar positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, vamos a tener negativo. Aquí en la 15 está lo de el trinomio cuadrado perfecto, que es lo que les decía ahorita. Cuando tengo a más b elevado al cuadrado o a menos b elevado al cuadrado, eso es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y bueno, así podemos estar toda la tarde nombrándole todas las propiedades, pero esta tabla igual se las voy a pasar. Lo que pasa es que uno sabe que les comparte estas cosas y no es lo mismo comprender las expresiones algebraicas con el ejemplo que les estoy dando a que se las desinfríe. Bueno, de manera análoga, tenemos las propiedades de los radicales. Vamos bien de tiempo, llevamos 17 minutos y yo creo que hasta media hora que le dediquemos a esta parte está bien. Después le dedicamos cerca de 45 minutos a las propiedades logarítmicas y ejercicios con ecuaciones logarítmicas, y el resto del tiempo se lo dedicamos a estudiar algunas funciones logarítmicas, a ver el comportamiento general de las funciones logarítmicas. Fíjense, entonces las propiedades de los radicales. Tenemos la raíz enésima de a por b. Pero yo puedo separarla como la raíz enésima. Digo enésima porque el índice es n. Si no tuviese número, se sobreentiende que es 2 y decimos la raíz cuadrada, o si tiene un 3 cúbica y así sucesivamente. La raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Bien, análogamente lo hacemos con la división. La raíz enésima de a entre b es la raíz enésima de a entre la raíz enésima de b. No importa quiénes sean a y b. Lo que sí hay que destacar es que si n es... bueno, aquí lo dice, en la número 3, hacen aclaratoria. Si n es par, menos a no existe. O sea, en otras palabras, si n es par, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo. Eso dice en la número 3, exactamente lo que les iba a aclarar. Y si es impar, no importa, puede ser positivo o negativo y no me cambia nada. Aquí tenemos la propiedad de la raíz de una raíz, que es cuando una raíz está dentro de otra. Bueno, yo puedo multiplicar los índices, m por n, y dejar la misma cantidad subradical. Aquí he visto que en algunos textos le llaman a esto base también. Cantidad subradical le llaman también radicando y también le llaman base. A la Perdón, una pregunta. Escucho. ¿Cómo era lo del 3? ¿Por qué dice no existe? Porque el índice es par. Veamos. Supongamos que cuando el índice es par, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0, necesariamente. ¿Sí? Veamos algo. ¿Qué significa que yo pregunte cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. 3. ¿Es más o menos 3? ¿Sí? ¿Por qué es más o menos Más. 3? Tenemos, no es una pregunta. Claro, sí. Es más 3 y es menos 3.
¿Por qué? ¿Qué significa que yo tenga la raíz cuadrada de un número? Significa que yo tengo que buscar un número o los números que multiplicados por ellos mismos me generen a esa cantidad subradical. Entonces yo me pregunto, ¿qué número multiplicado por él mismo me da 9? De inmediato me responden 3. Bueno, eso es cierto. 3 es una solución a esa ecuación. Pero menos 3, cuando lo multiplico por él mismo, ¿cuánto me da? Menos 3 por menos 3, ¿cuánto es? 9. 9, ¿verdad? Entonces, menos 3 es una solución y 3 es otra solución. ¿Sí? Es decir, que para 9 yo tengo dos resultados o dos soluciones. Y el índice es par. Ahora bien, supongamos ahora que tenemos la raíz cuadrada de menos 9. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da menos 9? Ninguno. Ninguno, porque ningún número elevado a un exponente par me va a dar un resultado negativo. Todo número que yo eleve a un exponente par me va a dar un resultado estrictamente positivo. Por eso es que cuando el índice es par, entonces la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Se ve? Claro. O sea, no tiene solución. No tendría solución en los reales. Vale la pena destacarlo. Porque no sé qué carreras van a estudiar ustedes, pero hay carreras donde van a haber números complejos y en el conjunto de los números complejos, allí sí tiene solución. Y de hecho los que están en secundaria, en quinto año, cuarto año, normalmente ven algo de números complejos y allí sí tiene solución esa expresión. Pero en el campo de los reales no. En el campo de los imaginarios eso es 3i. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Yo voy avanzando, pero interrúmpame. Es bueno, porque así no es un monólogo la clase. Bien. Ya llevamos por raíz de una raíz que multiplicamos los índices entre ellos mismos y me daba el producto de ellos y dejaba la cantidad subradical de la misma forma. Ahora, una raíz, la número 5 no tiene mayor complicación. Lo que te dicen es que cuando tengo el n como exponente puede estar fuera de la raíz o dentro de la raíz y me da exactamente lo mismo. En la número 6 nos dicen que yo puedo transformar una raíz en un exponente fraccionario. Es decir, si yo tengo la raíz enésima de b a la n, lo puedo escribir como b elevado a la n y el índice de la raíz pasa a ser el denominador de mi exponente. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Te escucho? En el caso 4, donde hay una raíz dentro de otra raíz, ¿no sería división ahí? ¿Por qué se multiplican? Por propiedad, no es una división. Te puedo poner un ejemplo. Si yo tengo la raíz cuarta por la raíz cuadrada de a. Ah, bueno, eso es 4 por 2, 8. Sería la raíz octava de a. ¿Bien? No se divide, Ok. Sí. no se divide en ese caso. Se genera una división en el exponente, en este caso, o sea que yo puedo transformar mi raíz como un exponente fraccionario, como b elevado a la n entre b. Bien. Si yo tengo la raíz de 1, siempre es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, porque todo número, porque 1 elevado a la m me sigue dando 1. Por lo que vimos en las propiedades de la potencia. Recuerda que vimos algo de 1 elevado a la n me da 1. Bueno, entonces yo puedo decir que 1 a la m es igual a 1. Entonces, esto me daría 1. Aquí me están haciendo una aclaratoria de lo que no se debe hacer. Que a más b no se puede distribuir. Porque recuerdan la primera propiedad de la radicación. Fíjense, que te decía que a por b, la raíz de a por b es la raíz de a por la raíz de b. Sí, lo que te están diciendo es que cuando tengo la raíz enésima de a más b, no la puedo separar de esta forma diciendo que es la raíz enésima de a más la raíz enésima de b. Al igual que no lo puedo hacer en las propiedades de la potencia. ¿Ven que son análogas? En la propiedad de la potencia tampoco lo puedo hacer. ¿Y con esta tampoco se puede? En esta tampoco se puede. ¿Y por qué les hago estas aclaratorias? Mira, estos son los errores más comunes que se ven en los estudiantes cuando presentan exámenes. Que hacen cosas como esta. Que tienen la raíz de a más b
y los separan como la raíz de A más la raíz de B. ¿Por qué? Porque saben que existe la propiedad aquí de la multiplicación y asumen que se cumple para la adición y sustracción. Y no es cierto. No se cumple ni en la radicación ni se cumple en la potenciación. Y ya vamos a ver lo que sucede en los logaritmos más adelante. Entonces, mucho cuidado con estas notas de lo que no se debe hacer. Es muy importante. O sea, profe, que solo se distribuye cuando se están multiplicando los números. Y dividiendo. Ah, ok. Por ejemplo, creo que en la propiedad 2 de la radicación te habla de la división. Aquí también ves, la raíz enésima de A entre B es la raíz enésima de A entre la raíz enésima de B. Pero para la adición y sustracción, no. Claro, es solamente distributiva con la multiplicación y división, pero no con la suma. Correcto. Y bueno, y por último, te hacen otra aclaratoria más que una propiedad, donde te dicen que si el radical es impar, allí sí la cantidad subradical puede ser positiva o negativa, no importa. O sea, sí existe. Y en ese caso el resultado te va a dar negativo. Avanzamos entonces. Ahí preguntaron algo por el chat. Bien, escucho. Dice si en el 6 la m y la n se dividen o pasan como fracción. Bueno, pasan a ser fracción, pero ahí en el exponente tú lo puedes dividir. Pongamos un ejemplo así que te dé un número exacto. Yo tengo la raíz cuarta de b elevado al cuadrado. Bien, entonces eso sería b, no, vamos a ponerlo así. La raíz cuadrada de b elevado a la cuarta. Entonces eso sería b elevado a la cuarta igualito, y el índice, ese cuadradito, pasa a ser el denominador. Sería b elevado a la 4 entre 2. Eso me resultaría b elevado a la 2. ¿Sí? Si te da un número entero, normalmente efectúas la división. Y si no, yo lo que les recomiendo es que lo dejen expresado como fracción. Dependiendo de lo que le estén pidiendo un problema determinado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de que avancemos a los logaritmos? Yo no. ¿No? Esto que está acá es la definición. Esta clase es muy teórica. Lástima que no estemos en presencialidad para hacer esto un poco más dinámico y lograr más la participación de ustedes, porque de verdad es muy teórica. Pero sepan que cuando los encuestaron a ustedes, el tema que más pidieron fue logaritmo. Casi que el 80% respondió que necesitas ver logaritmo. Entonces, bien, respondiendo a esas inquietudes, vamos a ver la definición de logaritmo. La definición formal de logaritmo te dice que yo normalmente lo escribo de izquierda a derecha, ¿no? Al revés como está aquí, pero es lo mismo. Y esta flecha no es una flecha que va desde izquierda hacia la derecha, ni de derecha a izquierda. Es una flecha en doble sentido. La flecha en doble sentido significa sí y solo sí. Es decir, que yo me puedo mover de aquí hacia acá o de acá hacia acá. Lo que está del lado derecho es una expresión logarítmica y lo que está del lado izquierdo de la flecha es una expresión exponencial que es equivalente a la logarítmica. Entonces yo cuando voy a resolver ecuaciones logarítmicas, muchas veces utilizo esta definición y convierto la expresión logarítmica en una expresión exponencial, o viceversa, la exponencial la convierto en logarítmica según mi conveniencia. Entonces, esto es una definición de oro que seguro la van a estar utilizando muchísimo en los cursillos de ingreso de cada una de sus facultades. Les va a tocar aprenderse así como su fecha de nacimiento. ¿Qué dice? El logaritmo en base a de C es igual a B. Y solo si A elevado a la B es igual a C. Donde A es la base del logaritmo, C es el argumento y B es el resultado del logaritmo. Y acá A es el exponente, perdón, A es la base, B es el exponente y C es la potencia. Bueno, yo les estoy diciendo aquí todo eso y aquí me fijo que tienen todos los números. Mira, ¿ves? El número, o lo que yo llamo argumento del logaritmo, pasa a ser el resultado de la potencia. ¿Sí? Aquí el resultado del logaritmo pasa a ser el exponente y la A, que es la base del logaritmo, en este caso sí sigue siendo la base, pero de la potencia.
Entonces, tomen nota por favor de esta definición, porque esta definición les va a hacer falta para los ejercicios que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Una ¿Te pregunta. escucho? A veces sale como in en algunos ejercicios, como IN. Es lo mismo que logaritmo, ¿no? Que log. Ah, muy bien, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que este logaritmo que te estoy dando es un logaritmo decimal, ¿sí? ¿Qué significa que el logaritmo sea decimal? Bueno, que el logaritmo es de base 10 o un logaritmo general que le puedo poner casi que cualquier base. Bien, se le pueden asignar distintas bases. Y el logaritmo IN es el logaritmo neperiano, ¿sí? ¿Qué significa que sea neperiano? Que la base del logaritmo, aquí donde está esa base, es E. ¿Quién es E? Es un número irracional que es aproximadamente 2,7, ¿sí? Que nace de una sucesión, que no viene al caso ahorita. Pero la base de ese logaritmo es el irracional E. Y en este caso la base es un número cualquiera. Pero todas las propiedades que utilizamos aquí las podemos utilizar allá con toda tranquilidad. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, muchas gracias. A suerte. Pregunten lo que necesiten, todo. Para mí mejor. Si estuviésemos en clase, le doy un caramelo a todo el que pregunte. A ver si se animan a preguntar. Bien. Bueno, aquí tenemos un montón de propiedades que no las voy a trabajar tan teóricamente como las que hice recientemente. Solo quiero que vean que como el vínculo que hay entre las propiedades de la potencia, de la radicación y de los logaritmos. Recuerda cuando tenemos un producto de potencia de igual base, ¿qué hacemos? Conservamos la base y sumamos los exponentes, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí cuando yo tengo el logaritmo en base C, una base común de un producto, lo puedo expresar como el logaritmo de cada una de las bases y eso pasa a sumar, ¿ves? Es como cuando en la potencia tenemos potencia igual base, que sumamos los exponentes, mire, bueno, aquí pasan a sumarse los logaritmos. Cuando tenemos una división de potencia igual base, ¿qué hacemos? Restamos los exponentes, ¿verdad? Bueno, aquí pasan a restarse los logaritmos. ¿Sí? El logaritmo en base C de 1 es igual a 0. ¿Por qué será que el logaritmo en base C de 1 es igual a 0? Bueno, porque si yo escribo esta propiedad 11 en forma de exponente, ¿qué me quedaría? Que C a la 0 es igual a 1. O sea, si lo escribo utilizando la definición. Vean la propiedad número 11. Vamos a ver si podemos, vamos a disminuir la pantalla un poquito, pero yo no sé si ustedes vean porque sé que muchos están conectados desde el teléfono. Pero aquí lo pueden ver. El logaritmo en base C de 1 es igual a 0. ¿Qué dice la definición? Si yo eso lo transformo, el logaritmo en base C de 1 es igual a 0, lo transformo en esto, quedaría escrito de esta forma. El logaritmo en base C elevado a la 0 me da 1. Claro, porque es que vimos una propiedad en la potencia, la número 2, aquí está, donde dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, esto guarda absoluta relación con las propiedades de la potenciación. No es que nace de una manera aislada. De hecho, cuando se demuestran todas estas propiedades, se sustentan en las propiedades de la potenciación. Entonces, en la medida que ustedes manejen bien las propiedades de la potenciación, por tonta que parezcan estas propiedades, les va a facilitar mucho el mundo aquí en los logaritmos. ¿Sí? Y bueno, aquí hay algunas otras propiedades que van a tener que revisar sí o sí y ejercitar. Bien, entonces ahora vamos a continuar avanzando con los ejercicios y vamos a estar citando estas propiedades que vieron aquí. Todas estas propiedades. No sé si quieren copiar la pantalla, igual como les dije, yo les comparto todo al finalizar la clase, pero si quieren copiar esto, ahí se las pongo para que puedan, un segundito. Allí pueden copiar las propiedades, en casi todas. Bien, de manera conjunta. ¿Listo? Sí, listo. Avanzamos entonces.
Ahora aquí tenemos un poquito del mundo real. Aquí tenemos un poquito del mundo real. A ver, dejar de compartir. Profe, te silenciaste. Entre tantas cosas a veces se pierde. Gracias por decirme. No, les decía que ahora vamos a ver ejemplos concretos sobre ecuaciones logarítmicas. Más o menos nos están dando los tiempos. Calculaba media hora para estas dos cosas y ahora, como les di, unos 45 minutos para las ecuaciones logarítmicas y los otros 45 minutos o 40 minutos para el resto de las funciones logarítmicas. Que esa la vamos a ver con el GeoGebra, tal como las estuvimos trabajando la clase pasada, las otras funciones y los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a volverle a compartir aquí. Una ventana. Ecuaciones logarítmicas. Ahí está. ¿Sí? Esos números son ejercicios de un libro que a veces uso y no tiene nada que ver con algún orden de esta clase. Entonces, el primer ejercicio este. A ver. Sí. Dice, resuelve las siguientes ecuaciones. Y ponen esta ecuación. El logaritmo en base 3, esto es el 3, de x menos 3, más el logaritmo en base 3 de x más 2. Una duda. Es igual al logaritmo en base 3 de 6, más el logaritmo en base 3 de x menos 1. Bien. Tenemos eso allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me pide que resuelva la ecuación. ¿Qué significa resolver una ecuación? Bueno, en cualquier contexto, resolver una ecuación no es más que conseguir el o los valores que satisfacen a la ecuación. Es decir, que hacen cumplir la igualdad que está predeterminada allí en el enunciado del ejercicio. Entonces, bueno, yo necesito conseguir el o los valores que satisfacen a la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para ello vamos a utilizar las propiedades que recién conocen y seguramente algunos de ustedes ya han visto con anterioridad. Tienen el logaritmo en base 3 de x menos 3 más el logaritmo en base 3 de x más 2. Fíjense que aquí tienen una suma. Yo me voy a remitir al documento, a la imagen donde están las propiedades. Fíjense que tienen una suma de logaritmos tanto en el miembro derecho, como en el miembro derecho como en el miembro izquierdo. Entonces, allí, ¿qué hacemos? Fíjense, tenemos la propiedad número 1. ¿Pasa multiplicación? Tenemos la propiedad número 1 de los logaritmos, que nos dice que cuando tengo el logaritmo de una suma y tienen el mismo argumento, es muy importante eso, que el argumento aquí es C, yo lo puedo escribir como un producto, ¿sí? Y lo escribo una sola vez el logaritmo. Entonces, bueno, en esa propiedad nos vamos a sustentar para achicar un poco este logaritmo y decir que el logaritmo en base 3 de x menos 3 más el logaritmo en base 3 de x más 2 es el logaritmo en base 3 de x menos 3 por x más 2. ¿Ve que ya no puse el logaritmo en base 3 dos veces? Lo puse una sola vez y coloqué los dos argumentos. Estos dos argumentos. ¿Por qué? Porque utilicé la propiedad número 1. ¿Sí? Análogamente, aquí como tengo la base 3 y la base 3, entonces me quedan los argumentos, que es el logaritmo en base 3 de 6 por x menos 1. Y también aquí utilicé la propiedad número 1. Es más, aquí le voy a poner propiedad 1. Sí, la propiedad 1. Entonces, vea, pensemos algo por un momento. Yo tengo el logaritmo de un argumento de cualquier cosa. Y tengo el logaritmo en una base determinada, que en este caso es 3. El logaritmo en base 3 de un argumento. Y el logaritmo en base 3 de otro argumento. Y lo que me separa esos dos logaritmos es una igualdad. ¿Sí? Que los dos logaritmos me los separa una igualdad. Yo tengo el mismo logaritmo y la misma base. Entonces, para que esa igualdad sea cierta, entonces los argumentos, que es lo que está en amarillo, deben ser iguales. ¿Sí? En otras palabras, si yo tengo una igualdad de logaritmos y los logaritmos tienen la misma base, necesariamente
yo puedo igualar a los argumentos. Eso es lo que me permite a mí pensar, entonces, que x menos 3 por x más 2 es igual a 6 por x menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Yo, profe, no entendí qué pasó, porque, o sea, cómo desaparecieron el log 3 de las dos partes. Claro. Fíjate que yo tengo el logaritmo en base 3 de un argumento. Veámoslo así, imagínate que si yo tengo el logaritmo en base 3 de un argumento determinado y además tengo el logaritmo en base 3 de otro argumento determinado. ¿Pero qué me separa a los dos logaritmos? ¿Qué símbolo es este que está aquí, en el medio de los dos? Igual. ¿Sí? Como me los separo igual y los logaritmos son iguales, para que se cumpla esa igualdad, ¿cómo son los argumentos? ¿Pueden ser diferentes los argumentos? No. Los argumentos tienen necesariamente que ser iguales para que se pueda cumplir la igualdad. Entonces, yo puedo concluir que cuando yo tengo dos logaritmos, ¿sí?, con la misma base, y lo que los separa es una igualdad, entonces los argumentos de dichos logaritmos necesariamente son los mismos. Hay gente que informalmente llega y dice, bueno, yo cancelo el logaritmo, el log 3 con el log 3 y lo que me quedan son los argumentos. Eso le sirve para estudiar, le sirve porque en términos prácticos no te cambia nada la ecuación, pero realmente no es que canceles el log 3 con el log 3. Lo que está sucediendo es que cuando tienes la misma base, está separado por una igualdad, eso te permite a ti concluir que entonces tienes los mismos argumentos. ¿Sí? Sería como factorizar, ¿o no? ¿Perdón? Sería como factorizar. No, aquí de hecho las expresiones ya están factorizadas. ¿Sí? Es como una conclusión lógica, no es algo escrito de... Lo que ustedes le dicen normalmente en secundaria es, bueno, yo cancelo el log 3 con el log 3, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque tú no puedes cancelar el logaritmo y que te quede el argumento de qué. Es una locura decir eso. Pero a ustedes en términos prácticos eso les sirve. ¿Sí? Decir, bueno, como tengo una igualdad, ¿sí? Vamos a ponerla en otro colorcito. Como yo tengo esta igualdad, bueno, entonces, si los dos logaritmos están separados, si todo esto que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho, ¿sí? Y yo sé que el logaritmo tiene la misma base aquí y la misma base aquí, entonces necesariamente los argumentos son los mismos. ¿Sí? Es como que, pongamos el caso de una potencia que es algo más concreto. 2 elevado a la 3. No, 2 elevado a la 5. ¿Sí? Vamos a escribirlo aquí, porque con eso no nos puede quedar ninguna duda. Supongamos esto, una potencia. 2 elevado a la 5. Igual a 2 elevado a la 3 más 2. Más 2. ¿Sí? Supongamos que tenemos eso. 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 3 más 2. ¿Esa igualdad es cierta? Les pregunto. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces yo puedo concluir que 5, el exponente que está de un lado, es igual al exponente que está del otro lado, a 3 más 2. ¿Por qué? Porque si las bases son iguales y están separadas por una igualdad, entonces los exponentes son iguales. ¿Ve que tiene esto que ver con las propiedades de la potenciación? Ahora lo ponemos en estos términos. En lugar de 3, yo voy a poner una X. 2 elevado a la 5 es igual a 2 elevado a la X más 2. Y eso que les estoy presentando no es más que una ecuación exponencial. Y estamos cayendo en el tema de ecuaciones exponenciales que están íntimamente relacionados a las ecuaciones logarítmicas. Entonces, si yo tengo 2 elevado a la 5 igual a 2 elevado a la X más 2, yo puedo concluir que 5 es igual a X más 2. Que cuando yo despejo, concluyo que es 3. Entonces, de la misma forma, yo puedo igualar aquí los argumentos asumiendo que las bases de los logaritmos, porque aquí las bases de las potencias eran las mismas, ¿verdad? 2. Aquí las bases de los logaritmos, que es 3 y 3, respectivamente,
son iguales. Entonces eso, yo puedo concluir que los argumentos son iguales. X menos 3 por X más 2 es igual a 6 por X menos 1. ¿De acuerdo? O sea que eso solo se puede hacer mientras las bases de los dos logaritmos sean iguales. Muy bien. Esa es la condición. Muy bien. Condición necesaria y suficiente. Que siempre que las bases de los logaritmos o de las potencias, en el caso de las ecuaciones exponenciales, que también es un tema que también les toma mucho. Menos mal que aproveché de darles algo aquí de eso. Sean iguales, yo puedo concluir que los argumentos entonces son iguales, o aquí que los exponentes, según sea el caso, se pueden igualar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacemos aquí? De aquí hacia abajo, bueno, aquí aplicamos propiedad distributiva. ¿Sí? Esto es lo que aplicamos del lado izquierdo. ¿Sí? Y del lado derecho también. X por X, X cuadrado. X por 2, 2X. Menos 3 por X, menos 3X. Y menos 3 por 2, menos 6. Y del lado derecho, 6 por X, 6X. Y 6 por menos 1 me da menos 6. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Bueno, los que tienen la misma variable y el mismo exponente. Es decir, los que tienen X cuadrado van junticos, los que tienen donde X va juntico y los términos independientes van junticos. O sea, aquí sería X cuadrado está solo, todo lo que está en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, lo paso al lado izquierdo de la ecuación. Me queda entonces X cuadrado menos X. ¿Por qué menos X? Porque yo digo 2X menos 3X me da menos X. ¿Sí? Y después tengo el menos 6. Todo esto que está aquí, si lo ponemos en rojo, es exactamente esto que está aquí. En rojo. Bien. Y lo que está en amarillo es esto que está aquí en amarillo. Y lo pasé al otro lado de la igualdad con el signo opuesto. ¿Se entiende? Fíjense, el 6X estaba positivo y pasó negativo. Y el 6 estaba negativo y pasó positivo. Y ahora digo, bueno, eso me da X cuadrado. El 6, menos 6 lo cancelo con el 6 positivo. Y me queda menos X menos 6X me da menos 7X. ¿Sí? Sume signos iguales se suman y se conserva el signo. Me da menos 7X igual a 0. Ahora, bueno, me queda una ecuación de segundo grado que la puedo factorizar como X que multiplica a X menos 7. Saqué como factor común a X. Y bueno, y ahora tengo dos soluciones, que X es igual a 0 y X es igual a menos 7. Y X menos 7 es igual a 0. Ojo, eso ya lo vieron ustedes cuando vieron factor común, que fue el primer caso de factorización que vieron en la clase número 1. Por eso no me detengo tanto aquí, porque es un tema que trabajamos bastante en la primera clase. Y ahora bien, tenemos dos posibles soluciones, X igual a 0 y X igual a menos 7. Ahora, el logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? El por qué se los puedo justificar ahorita algebraicamente, pero se lo va a hacer geométricamente cuando veamos la parte de funciones. ¿Sí? Pero les adelanto que si alguna de estas expresiones me da 0 en el argumento, no existe logaritmo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede cuando yo tengo X igual a 0? Veamos. ¿Te escucho? ¿Puedes volver a explicar esa última parte después de que agrupaste? Después que agrupé, bueno, cancelé el 6 que está en rojo con el 6 que está en amarillo, porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿verdad? El X cuadrado lo dejé igualito, lo bajé tal cual estaba. Y aquí tengo menos X menos 6X. ¿Ves que los dos son negativos? Entonces sumo, como los dos son negativos, digo, menos 1X menos 6X me da menos 7X. Entonces me queda X cuadrado menos 7X. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Y después, bien, y ahora ¿qué hacemos? Tenemos dos términos y en ambos términos está la variable X.
o la incógnita de x, porque estamos en una ecuación. Entonces, como tenemos a x como incógnita, yo la saco como factor común porque se repiten ambos términos y me queda x aquí. ¿Por qué? Porque fíjate que si vamos de aquí hacia arriba, x por x me da el x cuadrado y x por menos 7 me da menos 7x. Es el primer caso de factorización que vimos en la clase 1. ¿Sacaste Entonces, factor común? ¿Perdón? ¿Sacaste factor común? Sí, vamos a ponerle aquí. Sacamos factor común. Yo les anoto esto porque sé que cuando ustedes vayan a estudiar les puede ser útil. ¿Sí? Eso es porque está en la X en común. Porque está la x en Si no, no se aplicaría. Correcto. Uno, la finalidad siempre es despejar a x. Ya aquí, más que logaritmo, tiene que ver con lo que, las herramientas que uno maneje para despejar una ecuación determinada. ¿Sí? Entonces, bien. Bueno, entonces cuando yo tengo un producto igual a 0, significa que un factor es igual a 0, o el otro factor es igual a 0. Entonces yo puedo decir que x es igual a 0, aquí lo tengo abajo a la izquierda, y luego digo que x menos 7 es igual a 0. De donde concluyo que x es igual a 7. Donde digo que esta es la solución, x igual a 7. ¿Por qué yo digo que el x igual a 7 es solución y el 0 no? Porque yo debería sustituir en la ecuación y ver si las dos soluciones me satisfacen la ecuación. Entonces cuando yo sustituyo el 0, aquí, yo sustituyo el 0 aquí. ¿Sí? 0 menos 3 me da menos 3. El logaritmo negativo no existe. El logaritmo tiene que ser necesariamente mayor que 0. ¿Sí? El porqué de eso se lo voy a explicar en breve cuando veamos algo de funciones. Pero en la definición está la condición de que el logaritmo debe ser mayor que 0. Bien. No entiendo por qué salen esos dos resultados. De acá, veamos, mira. Yo aquí tengo un producto. ¿Sí? Vamos a poner que ese producto en general es A por B. ¿Sí? Igual a 0. ¿Sí? Pongamos que tenemos esto. A por B igual a 0. ¿Qué significa que A por B sea igual a 0? Pero significa que A va a ser igual a 0 o B tiene que ser igual a 0. ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, dime qué producto, dime la multiplicación de dos números que te puedan dar 0. 3 por 5 te puede dar 0. No, 6 por 8, tampoco. 1000 por 100, nada. Para que la multiplicación de dos números te dé 0, ¿qué se debe cumplir? Que al menos uno de los dos factores sea 0. ¿Cierto? Es decir, Sí. 0 por 5, eso sí me da 0. 1.000.000 por 0, eso me da 0. Entonces, eso me permite a mí pensar en que para que se cumpla esta igualdad, yo tengo que decir, bueno, A igual a 0 o B igual a 0. Entonces, de aquí se desprenden dos ecuaciones. Y te cuento más. Si fuese un producto triple, A por B por C, dijera A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0. Y de allí despejo en cada uno de los casos a X. Se va a tener tres posibles soluciones. Eso es para una ecuación de tercer grado. Si la ecuación fuese de cuarto grado, seguramente vamos a llegar a que tenemos 4 factores igualados a 0. Y así sucesivamente si tenemos una ecuación de grado n. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Segura? No digas, no entiendo y ahora me da pena volver a decir que pregunte otro. No, pregunta y listo. El que no pregunte No, se lo pierde. eso sí. Ahora no sé cómo sale el 7. Entonces, voy a borrar esta partecita de aquí. ¿Sí? Y esto también. Ahí está. Entonces, bueno, significa que de aquí yo desprendo que el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Pero concluyo que mi solución es x igual a 7. Aquí esto sí es delicado, porque esto es pregunta de examen seguro en las múltiples opción. ¿Sí? Les ponen como solución, o sea, le dan la ecuación y les dicen cuál es la solución. X igual 0, x igual 7, ambas, x igual 0 y x igual 7, o ninguna de las anteriores, por decirte algo. Y una pregunta. ¿Por qué 7 y no menos 7? Bueno, porque el 7 aquí tú lo estás restando, ¿verdad?
Y cuando pasa el otro de la igualdad pasa sumando. Entonces x es igual a 0 más 7, que es 7. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, Ahora entendí eso. cuando yo sustituyo cada solución aquí, cuando sustituyo el 0 aquí, ya sé que no es solución, porque 0 menos 3 me da menos 3, y el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ven? Ahora, cuando yo sustituyo el 7, en cualquiera de los logaritmos siempre me da positivo. 7 menos 3, 4. 7 más 2, 9. 7 menos 1, 6. Siempre me da mayor que 0, ¿lo ven? Pero con el 0 no se cumple. Entonces, una sola solución que es x igual a 7. Bien. ¿Preguntas? Sí, ahí está, ahora entendí. Bueno, lo dejo aquí, como les digo, yo se los comparto igual, pero por si acaso le quieren tomar una foto de la pantalla y irlo teniendo, ahí está el ejercicio completito. Bien, que no salga yo. Copien ahí. ¿Listo? Bien, avanzamos entonces. Este ejercicio es bien interesante. Tiene varias cosas que nos van a poner a razonar un poco. A ver qué pasó aquí. Un segundito, vamos a acomodar un poquito el ejercicio para que le quede en bonito. Así. Ahí ya lo vamos a trabajar. Fíjense, en este ejercicio no te dicen que resuelvas la ecuación, creo que te dicen determine las raíces o la raíz del logaritmo. ¿Qué significa eso de determinar la raíz de una expresión determinada, de una función? En el caso de que fuese una función. Vamos a leer el enunciado por un momento. Dice, hay en las raíces de las siguientes, si funciones, hay en las raíces de las siguientes funciones logarítmicas. Claro, porque ahí había varios ejercicios y yo tomé uno, el A. Bien. ¿Qué significa hallar las raíces de una función? Ya vieron funciones conmigo la clase pasada. Cuando la parábola choca con el eje X. Muy bien. Cuando un término de X está relacionado con un término de Y. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Aló? ¿No? Bueno. Sí, ahí hablaban de la parábola y es verdad, porque lo que vimos fueron ese tipo de funciones. Pero cuando nos referimos a las raíces de una función, cualquiera que fuese, es eso, cuando la función intersecta o corta o pasa por el eje X. Pasa no, porque también puede ser tangente. Y sin embargo también es una raíz. Bien. En general, cuando corta al eje X, estamos en presencia de una raíz de esa función. Ahora, cuando corta el eje X, una función, ¿cuánto vale Y? 0. 0, porque el punto es de la forma X, 0. Bien, entendiendo eso, y que esto que está aquí es una función en la primera línea, ¿sí? Esto es f de X. F de X, ¿de qué otra forma le podemos llamar? Y Y. Bueno, llamémoslo Y. Si ustedes me acaban de decir, no lo dije yo, que cuando estamos hablando de raíces, ¿cuánto vale Y? Y vale 0. Control C. Y vamos a volver a copiar el mismo ejercicio y le vamos a quitar el f de X para que quede mucho más claro la idea. Dice que no le hice nada al ejercicio, solamente escribí y igual al logaritmo de 25x más el logaritmo de x. Y como yo lo que estoy determinando es la raíz, las raíces de esta función logarítmica, entonces y necesariamente, ¿cuánto va a valer? 0. Por ese motivo es que yo agarro y digo que toda esta función es igual a 0. Ustedes dirán estudiando solo, bueno, ¿y qué hicieron en ese libro o en ese material que agarraron y igualaron a 0 porque sí? Bueno, igualaron a 0 porque me están pidiendo determinar las raíces. Estoy determinando las raíces, eso está igualado a y vale 0.
¿Está clara la idea? Sí. ¿O hay alguna duda? No, Esto, no. esto se teje con las manos, ¿sí? De a poquito. Son muchos conceptos y propiedades que van junticas que uno va hilando. O sea, el orden, como les dije en la clase pasada, en el que puse los temas de este cursillo, tiene que ver mucho con que puedan irse agarrando los conocimientos previos. Por eso le di algo de funciones la clase pasada. Y antes de eso, hacía falta algo de factorizaciones y por eso estaba en la primera clase. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí el logaritmo de 25x más el logaritmo de x. ¿Sí? Hay dos cosas que destacar aquí. Cuando el logaritmo no tiene base, no sé si se fijaron que aquí no está la base como en las propiedades. ¿Recuerdan? En las propiedades teníamos una base. Fíjense, ¿ven? Que los logaritmos se les ve la base. Casi todos. Bueno, cuando el logaritmo no tiene base, se sobreentiende que la base es 10. Bien. Eso es una cosa que hay que tener claro. Entonces aquí vamos a escribirlo. Cuando el logaritmo no se le escribe la base, coma, se sobre, o se asume, ¿verdad? Más fácil, se asume que dicha base es 10. Ahí está escrito para cuando ustedes vayan a estudiar. Bien, son como notas ahí, porque no llaman notas marginales. Entonces, se sobreentiende que la base es 10. Y esa información nos va a hacer falta de inmediato. Bien, apliquemos propiedades de los logaritmos. Aquí tengo el logaritmo de una suma. ¿Sí? Yo lo puedo escribir como una multiplicación. Como tengo el logaritmo de una suma, puedo escribir el logaritmo una sola vez y multiplicar sus argumentos. ¿Sí? Ojo, porque tienen la misma base. Aquí tiene base 10 y base 10. Bien. Entonces, 25x por x, ¿cuánto me da? 25x elevado al cuadrado. Bien. ¿Hay alguna duda con lo que hice? Y del otro lado mantuve el 0 tal cual estaba. Y aquí dejé el logaritmo común y dejé 25x en amarillo por x en amarillo me da 25x al cuadrado en amarillo. ¿Hay alguna duda, chicos, chicas? No. ¿No? Bien. Avanzamos entonces. Y eso es igual a 0 por el motivo que ya les dije. Ahora, ¿cómo despejo yo a x de aquí? Bueno, existe una única manera, analíticamente hablando. ¿Perdón? Ahí preguntan por qué es al cuadrado. Ah, porque multiplico, gracias, Candy, porque multiplico esta x por esta x. Las x de ambos argumentos del logaritmo. El coeficiente de esta x es 1. Yo digo 25 por 1, 25. Y x por x me da x elevado al cuadrado. ¿Sí? No sé si la duda quedó aclarada. Si no, me preguntan y buscamos manera de aclarárselo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, ¿eso no es cuando hay multiplicación? O sea, porque hay suma. Sí, claro, pero fíjate, vamos a echar la película hacia atrás. Vamos a buscar las propiedades de los logaritmos. Vamos aquí. ¿Qué me dice esa suma? Se parece a esta, ¿ves? Al lado derecho de lo que está aquí. ¿Verdad? Y cuando yo tengo una suma y tengo el mismo argumento, perdón, la misma base que C en ambos logaritmos, yo pongo el logaritmo con la base común que C y multiplico a los argumentos, a A por B en este caso. A por B, fíjate que pasan aquí a multiplicar. ¿Lo ves? Ah, sí, ahora entiendo. Entonces, aplicando esa propiedad, por eso le digo que esto se va tejiendo con las manos. Esto que les estoy intentando explicar a ustedes en 2 horas es un tema de un mes en un colegio normalmente. Y cuidado si no más. Entonces, eso me permite a mí decir que yo pongo el logaritmo una sola vez y pongo 25x por x y eso me da 25x al cuadrado. Por la primera propiedad de los logaritmos. Es más, aquí te voy a poner
usamos la propiedad 1 de los logaritmos. Bien, la propiedad 1 del material que estamos compartiendo, por supuesto. Bien. Y de esa manera van a poder orientar cuando estudien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya la expresión está bastante chiquita. Ya lo que nos queda es despejar a x, que por más que se ve complicado, no lo es tanto. Bien. Yo voy a poner aquí para que ustedes se guíen. Es como cuando el denominador es 1 y se sobreentiende que no se pone. Bueno, así pasa aquí con la base. Bien, no es necesario ponerla, pero la estoy colocando allí para que ustedes lo comprendan de una manera mucho más sencilla. A ver. La letra 10 está bien. Base 10. Ahora, cuando yo tengo una expresión como esta, normalmente lo que usamos es la definición del logaritmo, que está vinculado, por supuesto, a las ecuaciones exponenciales. Entonces, aquí le coloqué la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si, así se lee esto. Esto es lo mismo que las dos flechitas, que las flechitas en ambos sentidos. ¿Sí? O se puede escribir así con una doble i, si y solo si. A elevado a la c es igual a b. Vamos a ponerle esto un poquito más grande. Es que creo que es importante que lo tengan más presente. ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Claro, ¿cómo no? Está. Usamos la definición. ¿Qué dice la definición? Bueno, que el logaritmo en base a de b es igual a c. ¿Sí? Un logaritmo cualquiera. Las definiciones se hacen en forma general. Bien. El logaritmo en base a de b es igual a c. Si solo si a elevado a la c es igual a b. Entonces, yo en este caso tengo esta parte, la parte izquierda de la igualdad de la definición. Esta que voy a marcar en rojito. ¿Eh? Eso es lo que tengo, lo que está en rojo. El logaritmo en base a de b es igual a c. Y lo voy a escribir en forma de ecuación exponencial, como a elevado a la c es igual a b. Lo que tengo que sustituir son las letras. Aquí, ¿quién sería mi a en esta ecuación? El 10. El 10. ¿Quién sería b? El 25x al cuadrado. Bien. ¿Y c sería? 0. Muy bien. Lo tenemos claro. Entonces lo que tenemos es que cambiarlo y reexpresarlo así como a la c elevado a la b. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Que 10 elevado a la 0, ¿sí? La base elevado a la 0 es igual a 25x cuadrado. ¿Se entiende lo que dice? Sí, profe. Sí. Bien. Claro, tenía esto en rojo y lo escribí en amarillo. Esto que está aquí. A la c, ¿quién es a? Dijimos que es 10. Aquí está, 10. Elevado a la c. Dijimos que ¿quién era c? 0, 10 a la 0. Igual a b. ¿Quién es b? 25x cuadrado. Ahora nos remitimos aquí a una de las propiedades de la potenciación que estuvimos trabajando comenzando esta clase, que dijimos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Con lo cual tenemos que 10 elevado a la 0 me da 1. Igual a 25x cuadrado. Esto es propiedad de la potencia. Bien, no se lo voy a escribir. Es igual a 1. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos 25x cuadrado menos 1. El 1 que estaba aquí positivo lo pasé al otro lado de la igualdad, negativo. Tenemos 25x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y esto, para que lo puedan ver de una manera mucho más sencilla, control C, control V, lo vamos a escribir de esta manera. El 1 lo voy a escribir como 1 al cuadrado, que se sobreentiende que es lo mismo. Gracias. El 1 lo voy a escribir como 1 al cuadrado porque es lo mismo, porque también vimos la propiedad que el 1 elevado a la m me daba 1. Entonces eso me permite a mí pensar en que yo puedo escribir el 1 según me convenga como 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 a cualquier número. ¿Sí? Y este 25 lo puedo escribir como 5 elevado al cuadrado. Uy, ya va, que lo hice mal. Como 5 segundos.
como 5 elevado al cuadrado. Y esta expresión, a su vez, control C, todo esto para que vean por qué fue que factoricé de esta manera. Esta expresión, a su vez, la puedo escribir como 5 al cuadrado por x al cuadrado, tiene que ver con una propiedad de la potencia que vimos, que a por a a la n por b a la n es a por b elevado a la n, propiedad de la potenciación. Entonces yo puedo escribir como todo esto como 5x elevado al cuadrado. Bien. Así lo puedo escribir como 5x elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado igual a 0. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No. He intentado hacerle todo como por pasito, porque sé que la virtualidad crea distancias, ¿no? Entonces, para cortarlas un poco, les intento poner todo como muy despacito. Pero todas estas propiedades que estoy usando no son más que las propiedades de la potenciación que les mostré al principio, pero en realidad. Bien. Ahora, esto que está aquí, fíjense que tiene esta estructura. A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y eso es igual a quién? A más B por A menos B. ¿Sí? Es la fórmula de diferencia de cuadrado. Esa también la vieron conmigo cuando vieron la primera clase de factorización. Vieron diferencia de cuadrado, creo que fue el tercer caso de factorización. Les digo esto para que asuman que en matemática no se vale que estudien este pedacito sí y estudien este pedacito del examen y este otro no. No hay forma de estudiar unas partes y unas partes no, porque la matemática va uniéndose y va cobrando sentido en la medida que comprendamos de todo un poquito. Entendamos que todos los temas tienen que ver con todos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí utilizamos nuevamente factorización. A cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. ¿Por qué les digo esto? Porque todo esto que está aquí sería mi a, esto que está aquí sería mi letra A. Eso sería mi letra A. ¿Lo ven? Y el 1 sería mi letra B. Entonces, bajo eso, yo puedo escribirlo como a más b por a menos b, es decir, 5x más 1 por 5x menos 1, y eso es igual a 0. Y de allí despejo 5x más 1 igual a 0, me queda que x es igual a un quinto, y 5x menos 1 igual a 0, me queda que x es igual a menos un quinto. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Segura? Igual a 0. Y también tendríamos esta otra. Ahí. Cada una de esas es igual a 0. Entonces, ¿qué hago yo? Sin el paréntesis. No hace falta el paréntesis aquí. Despejo. Entonces, cuando yo despejo, lo que tengo es que el 1 está positivo y pasa negativo. Me queda 5x igual a menos 1. Y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Se concluye que x es igual a menos un quinto. De manera análoga, el otro factor, x es igual a un quinto. Y fíjense que la solución es x igual a un quinto positivo. ¿Por qué x es igual a un quinto positivo? Por la misma razón que en la ecuación anterior. Porque yo sustituyo, ambos valores que conseguí para x en la ecuación original. Cuando yo sustituyo menos un quinto por 25, un número positivo por un número negativo me da negativo. Entonces ese logaritmo no existe. O aquí simplemente ya me da menos algo. Cuando sustituyo el positivo, me queda un logaritmo positivo. Por lo tanto, la solución del logaritmo es el positivo. ¿Preguntas? Yo, profe, no entendí cómo llegaste al un quinto. Bien, pero hasta aquí llegaste. O sea, esta parte aquí es lo que me preguntaron en el ejercicio anterior
que por qué lo separaba, ¿no? Que es porque yo les dije que A por B igual a 0, necesariamente tenía que igualar a ambos factores a 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Entonces ahora despejo. Y aquí para acá, ¿qué concluyo? Bueno, veamos la primera ecuación, ¿sí? Llamemos a esta 1. Esta la llamamos 2. Entonces, en la 1, ¿qué hago? Que x es igual, o x no, 5x. 5x es igual a ¿cuánto? El 1 que está positivo pasa negativo. Menos, perdón, me concentré. Igual a menos 1. ¿Sí? Y finalmente, el 5 que está aquí multiplicando pasa para acá, para el otro lado de la igualdad, dividiendo. Y concluyo que x es igual a menos 1/5. Y de la misma manera, para la 2, tengo que 5x es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Por qué a 1? Porque el 1 está negativo en el lado izquierdo de la igualdad y pasa positivo al lado derecho. Y después el 5 que está multiplicando pasa a dividir y me queda este otro resultado. ¿Sí? Quedaría así, ¿ves? ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. No se me queden con ninguna duda, por favor. Profe, hay algo que yo no entiendo, que es ¿por qué por qué separas el 5x más 1 igual a 0? O sea, el 1 y el 2. ¿No serían todos juntos igual a 0? ¿Por qué los dos separados igual a 0? No No, sé, porque creo que eso es lo que te decía en el ejercicio anterior. No sé si a ti o a otra chica, pero les decía en el ejercicio anterior, a ver, aquí, ¿te acuerdas? Que cuando yo tengo dos factores o cualquier cantidad de factores igualadas a 0, factores son multiplicandos, ¿bien? Igualados a 0, eso significa que yo voy a igualar a cada uno de mis factores a 0. X igual a 0, x menos 7 igual a 0, si tuviera aquí x más 3. Supongamos que aquí yo tuviese x más 3. Entonces aquí yo tendría que hacer x más 3 igual a 0. Y eso tendría una tercera solución. ¿Bien? Sí, ahora sí me había olvidado eso. Gracias. Entonces, todo va juntito. Ya se van a ir dando cuenta, ¿no? Es por eso que la gente en matemática normalmente o entiende mucho o entiende muy poco, porque todo va junto. O sea, cuando empiezas a estudiar matemáticas en serio, a hurgar, te das cuenta que la cosa como que tiene sentido, ¿no? Hasta el orden en el que te dan los temas. Por eso es que no es cualquier cosa darte los temas de una manera o de otra. Es que te elaboran un programa de estudio de una manera desordenada, te puede cambiar completamente un curso, porque es posible que el estudiante no comprenda nada debido a que se lo están dando en un orden incorrecto. Entonces, hasta en la elaboración del programa es delicado para dar estos contenidos. Continuamos, chicos. Aquí tengo otra ecuación. Cada una de estas ecuaciones tiene sus cosas distintas, por eso les traje como un caso distinto de cada cosa. Fíjense que esto es tomado de un libro de secundaria y de 54 hay 10 ejercicios, de 55 hay 10 y entonces de cada modelo les traje uno. Bien, tenemos este ejercicio acá. Ahí está, chicos, aquí tienen otro ejercicio. ¿Qué consiste esto? Bueno, aquí dice... bueno, este decía una cada ecuación con su solución, era un pareo. Te daban, no sé, 10 ecuaciones y te daban 10 soluciones. Entonces uno tenía que hacer un pareo y decir cuál era la solución a cada una de las ecuaciones, como que tienen todas las ecuaciones en la columna a la izquierda y las soluciones en la columna de la derecha. Entonces tú tenías que hacer este desarrollo para unir cada una con la que corresponde. Entonces este ejercicio es análogo al anterior. Vamos a hacer algo. No sé si se animan a pensarlo ustedes. Yo les hago así.
y no ven nada. Se animan a pensarlo y les doy unos 2, 3 minutos para que ustedes me digan qué han pensado de cómo se haría. Son las y 20, hasta las y 23. ¿Sí? Profe, ¿puede poner el ejercicio otra vez que no alcance a copiarlo? Ah, perdón. Claro, no pensé en eso. A ver. ¿Listo? ¿Cómo van, chicos y chicas? O chicas, no sé si hay chicas porque había escuchado solo chicas en la clase. Creo que bien. Bien, me alegra. Ya lo vamos a verificar. Profe, una consulta. ¿Puede poner el otro ejercicio que hicimos primero con usted para despejarme una Fabián, duda? claro, esa es una Para instancia chequearlo. muy importante, me parece muy acertado lo que... Aquí dice que estoy presentando algo. Sí, el anterior quería ver. Ahí voy, ya te lo... Un segundito. Una ventana. Este te lo puse todo en negro para que no lo vean. Ahorita se los muestro. Este, Gracias. a su orden. Profe, Ajá. yo me quedé trabada ahí en el ejercicio porque no sé qué hacer con la fracción. Ajá. ¿En dónde sería? O sea, porque ya resolví y agrupé, pero me quedó ahí la fracción que no sé cómo. Ah, bueno, vamos a darle un tiempito al resto. Ok.
un par de minutos más que está bien que ustedes ejerciten, porque aquí por lo menos yo les puedo ir aclarando, pero a veces se llevan toda su casa y después no tienen con quién. Algunos tendrán quienes sí, pero no todo el mundo. Entonces, bueno, para que aprovechen de preguntarme a mí, ya se lo vamos a pensar entre todos. Profe, ¿puede poner las propiedades del logaritmo? Claro. Está arriba de Así todo. se estudia comparando con el ejercicio anterior, buscando las propiedades. Está muy bien lo que están haciendo. Ese es el camino. En mi país había un partido político que su eslogan, su frase era esa, ¿no? Este es el camino. O somos el camino, algo como eso. Ese es el camino. Sí se estudia. Aquí están las propiedades de los logaritmos. Y la definición, obvio que les hace falta también. Ahí se ven las propiedades. Listo, chicos, chicas. Sí. Muy bien, bueno. Esa es otra cosa que es importante a la hora de rendir, ¿saben? Que estudien tanto que sean capaces de hacerlo de manera rápida. Porque muchas veces estudian y comprenden lo que tienen que hacer, pero el tiempo no les alcanza. Porque no entrenaron de cómo hacerlo en menor tiempo. Entonces eso es importante cuando uno se prepara para un parcial. ¿Sí? Bien. Primera línea, veamos. ¿Qué hicieron en esta primera línea? Hacer la Aprendí resta. La propiedad 1. Claro. La 1, pero está restando. No, la 2 pasa de resta a división. Se pasa dividiendo. Claro. Así. Ah, bien. Ven, coloco una sola vez el logaritmo y pongo x menos 1 dividido por x menos 2. Bien, y lo otro lo dejo igual. Ahora que viniera, fíjense que tenemos el mismo argumento. Tengo logaritmo en base 2. Vamos a usar aquí ahora, no sé, famoso amarillo. Van a soñar con este color. Y el logaritmo en base 2. Como tenemos el mismo argumento, ¿qué puedo concluir entonces? Que el argumento no, perdón. Tengo la misma base. Entonces los argumentos son iguales. Vamos a ver. Ponemos a esto así. Y concluimos eso exactamente. X menos 1 dividido entre X menos 2 es igual a 2 séptimos. Ahora, bueno, esto ya lo que me queda es una vulgar ecuación para despejar. ¿Qué hago? El X menos 2 está aquí dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar al 2. Y el 7 que está dividiendo pasa a multiplicar al X menos 1. Yo le voy a quitar el color a todo esto para no perder tiempo. Bien. Entonces, ¿qué me queda? 7 por X menos 1, aquí lo pongo. Y me queda el X menos 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad al numerador, al 2. 2 por X menos 2 y 7 por X menos 1. ¿Se entiende lo que hice? No entendí yo. Sí. Bien. Para la chica que dijo que no entendió y para los que se quedan callados, que seguramente hay muchos que no entienden y no les da pena decir. Aquí tenemos, lo que pasa es que no se ve que el X menos 2 está en la parte de abajo, es el denominador. Esta lineecita significa división o fracción, como lo quieran ver. O sea que esto está arriba y esto está abajo. Análogamente, el 2 está en el numerador y el 7 está en el denominador. Entonces, el 7 que está abajo pasa a multiplicar al otro lado. Entonces me queda 7 por X menos 1. Y Sería este como cruzado. Claro, cruzado.
y el x menos 2 que está en el denominador del lado izquierdo pasa a multiplicar al lado derecho al número 2. Bien. Sí, ahora sí. Si no se los voy a escribir así, no importa que invertamos más tiempo, pero lo que no quiero es que se queden con dudas. Vamos a escribirlo de esta manera. Entonces, aquí escribo x menos 1. Aquí escribo x menos 2. Igual, y pongo aquí. Así uno escribe las pruebas para ustedes y los materiales. 2 sobre 7. Esto es un editor de ecuaciones. Aquí se ve más claro. ¿Sí? Esta expresión y esta son exactamente la misma. Entonces, el 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar al x menos 1 y me queda esto, 7 por x menos 1. ¿Se ve? Sí. Y el x menos 2 pasa a multiplicar al 2. Entonces me queda 2 paréntesis x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aplicamos propiedad distributiva. 7 por x, 7x. 7 por 1, 7. Y aquí 2 por x, 2x. Y 2 por menos 2 me queda menos 4. Luego agrupamos términos semejantes. Es decir, agrupamos las x con las que tienen x y los que no tienen con los que no tienen. Los independientes con los independientes. Sería 7x menos 2x me queda 5x. ¿Por qué digo menos 2? Porque este 2 está positivo y pasa de este lado de la igualdad negativo. Me queda 5. El 7 está negativo y pasa para el lado derecho positivo y me queda 7 menos 4, 3. Entonces aquí tengo 5x igual a 3. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. X igual a 3 quintos. ¿Pregunta? No, profe, ahí se entendió. No. Bien. Bueno, chicos y chicas, tengo por aquí más cosas, pero ya no me dé tiempo para... Mira, todo esto lo tenía pensado para ustedes. Pero creo que debemos pasar a algo de funciones. Esto hay cosas que están así en amarillo y en verde, porque esta es una clase que le di a mis estudiantes en quinto año. Y bueno, está así. Entonces yo les voy a compartir el material con todo esto, por si acaso les es útil algunas de estas otras cosas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Bueno. ¿Por mail lo va a compartir? Eso ya es Cande que se encarga, supongo que es por mail. Sí, es por mail. Yo se lo paso a ella por WhatsApp. En lo que termine la clase, le pongo clase de matemática y la fecha, pónganse. Y se los mando por mail. Y las pantallas que ustedes consideren necesarias de las funciones que vamos a hacer, las cosas que escribamos, me recuerdan y me dicen ahorita y las pegamos allí en el documento. Y les mando también la parte de funciones. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad, descarguen el GeoGebra, bien sea en su computadora o en el teléfono, donde puedan ustedes estudiar. Con el GeoGebra se van a ayudar mucho para el estudio de funciones. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a compartirles ahora el GeoGebra. ¿Sí? Ahí está. Tenemos ahora el famoso GeoGebra. ¿Sí? Y bueno, vamos a trabajar un poquito el estudio geométrico de la función logarítmica, sobre todo ver su comportamiento en forma general, para que tengan alguna noción. Seguramente los que en algunos secundarios se trabaja con funciones logarítmicas, lamentablemente no en todos, pero los que no, por lo menos se van a ir con alguna noción. Aquí en entrada uno coloca la función logarítmica, puedo escribir LOG o la busco aquí donde dice funciones y escribo la función. Fíjense que tengo la LN que me decían las chicas hace un rato y el logaritmo en base 10. Y también tengo el logaritmo para yo escribir la base que considere. Yo voy a escribir el logaritmo decimal que es uno de los que más se usa. De x. Y ahí tengo la función. El logaritmo de x es esa expresión que está allí. Es esa gráfica que está allí. Bien.
Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, o les pregunto yo, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Pueden decirlo viendo la gráfica? De 0 ¿Qué sería el a... dominio? Ajá, desde 0 A infinito, ¿no es? a infinito, dice. ¿Está de acuerdo el Positivo. resto con lo que dicen? ¿El dominio no son todos los reales? Por allí dicen que el dominio son todos. Hay un varón, hay otro aquí. Yo pensé que estaba solo entre todas estas mujeres. Ajá, dice por ahí que si son todos los reales. Y otro dice, y otra chica dice, de 0 a infinito. ¿Me pueden justificar su respuesta? O sea, ¿en qué se basan para decir que son todos los reales? Si quiere que hable el caballero primero. Porque en la clase pasada habían dicho eso. Claro, la clase pasada eran todos los reales, porque el dominio tiene que ver con la amplitud de la función en el eje X. Y en el caso de la parábola se va abriendo, y entonces el dominio es todos los reales. Pero aquí yo pregunto, ¿hay alguna parte de la gráfica del lado izquierdo de la recta? No, por eso es del 0 a todos los reales. Va, positivos, todos los Entonces reales. es la parte donde está la gráfica de la función. Entonces va desde el 0, pero si yo le doy zoom a esto, jamás toca el 0, fíjense, ¿ves? Vamos a darle zoom. Pareciera que está pegadita, ¿ves? Vamos a seguirle dando zoom. ¿Ven que no se pega? Y te dicen, no, pero más abajo sí. Vamos a seguirle dando zoom. Y no se pega. Y si yo muevo la gráfica, jamás se pega. Miren. Y la sigo ampliando. Y jamás se pega. ¿Qué intento yo mostrarles con esto? Que el dominio de la función logarítmica, ciertamente, logaritmo de x, es desde 0 hasta infinito, pero desde 0 abierto. Vamos a escribirlo aquí en el texto. ¿Qué sería cero abierto? ¿Cómo? ¿Cómo sería ese cero abierto? Vamos a escribirlo. El dominio de la función, dos puntos. Cuando es abierto lo escribo con paréntesis. Y desde 0 hasta coma infinito. El infinito, vamos a ver si lo puedo poner aquí en avanzado. Si no puedo, lo escribo con palabras para no perder tiempo. Aquí está el símbolo de infinito. Listo. Segundito. Hasta infinito. Siempre en infinito es abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Significa que se acerca tanto al número como quiere, pero jamás llega a ser ese número. ¿Sí? Es decir, que la función pareciera que llega al 0, pero no llega hasta 0,0000 infinitamente 0, 1. A un número muy cercanito a 0, pero que no lo toca. Y eso lo escribimos en matemáticas señalándolo con paréntesis. Cuando ponemos corchete, significa que la función toca a ese punto, pero la función aquí no toca al 0 en el eje Y. ¿Se entiende? Bien, ahora hablemos de la imagen. De la imagen de la función. ¿Cuál será la imagen de esa función? Desde infinito hasta Desde menos uno abierto también. ¿Estamos? De 1 a menos infinito. Desde 1 hasta menos infinito. Uno abierto también tendrá que ser. No, Claro. al revés. Muy Tipo bien. de infinito a 1, que no toca, digamos. A ver, ¿por qué desde 1? Que la imagen tiene que ver, el dominio tiene que ver con cómo, desde dónde hasta dónde va la función en el eje de las X. La imagen con qué tiene que ver. Con la I. O sea, Con la todos I. los números que abarca ahí. Claro, gráficamente, desde dónde está dónde va en el eje Y. Y ustedes me dicen que va desde 1.
Va desde infinito, ¿no? El 1 sigue arriba. Lo que vemos, sí. Ah, y este, Pero no sé si más cerca no llega a tocar el 1. pero en el eje Y, ¿cuál es la parte más bajita que hay en el eje Y? Vamos a bajar la gráfica para ver hasta dónde llega abajo, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a bajarla. Miren que todo eso está en rojo, ¿eh? O sea, que llega a menos 10. Y si sigo bajando, Es infinita. ah, es infinita, claro. Entonces, la imagen en la función logarítmica de f de x igual al logaritmo de x va desde menos infinito. Siempre los infinitos son abiertos. Desde menos infinito. Voy a escribirlo así para no buscar el coso. Vamos a hacérselo bonito porque ustedes tienen muchas ganas de aprender y hay que hacer las cosas muy bien. El símbolo de infinito. Si pones 1 menos infinito, ¿está mal? O sea, al revés. Si pongo, perdón. Yo escribí 1 desde 1 a menos infinito. ¿Está mal? Desde 1 hasta menos infinito. Está mal. Sí. Te digo por qué. Te digo por qué. Porque desde 1 hasta menos infinito, estás diciendo que va desde 1 aquí hasta infinito. Recuerda que es el eje Y. Y las funciones, tanto los dominios como las imágenes, toda la función en general, se lee siempre de izquierda a derecha, y si estamos hablando de la imagen, se lee de abajo hacia arriba. Entonces, por eso es que en el dominio fuimos desde 0 hasta infinito, no dijimos de infinito a 0. Y aquí vamos desde menos infinito, desde menos infinito, coma, hasta infinito. Hasta infinito. ¿Por qué desde menos infinito hasta infinito? Porque va desde menos infinito, ¿lo ven? Y aquí comienza a subir. ¿Y hasta dónde sube? Bueno, si yo comienzo a ver la función, mira cómo va subiendo. Sube lentamente, pero sigue subiendo, ¿lo ven? Esta línea roja va hacia arriba, ¿verdad? No es horizontal. Si yo le meto un zoom, puedo observar que la línea va subiendo, ¿eh? ¿Ven que aquí estaba en una rayita y ahora está en 2 rayitas? Y ahora está por la mitad. Entonces yo puedo observar con el GeoGebra, por eso le digo que es una herramienta muy útil, que efectivamente el dominio va desde menos infinito y sigue subiendo despacito, pero sigue subiendo. Entonces la imagen, perdón, va desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? ¿Preguntas? No, pero Bien, ahora yo les pregunto yo a ustedes, ¿la función crece o decrece? crece. Crece. Porque cuando lo observo de izquierda a derecha, puedo observar que la función va hacia arriba. ¿Sí? Entonces la función es creciente. ¿Sí? Todo eso se lo piden en los estudios de funciones. ¿Qué más les puedo preguntar? ¿Cuál es la ordenada al origen? No tiene. No tiene. No tiene. Están afiladitas, ¿no? No tiene ordenada. Porque no tiene ordenada al origen. Claro, porque es que no toca el 0, lo dijimos hace rato y les amplié la gráfica y no toca, ¿sí? Ordenada al origen no tiene, no aplica, o no tiene, no tiene, depende del lenguaje que use su profe. ¿Dónde corta? ¿Cuál sería la raíz? 1. No sé si es 1 o 1. La raíz es 1, dicen por allí. Claro, pero eso tiene un punto que es de 2 coordenadas y hay que nombrar las 2 coordenadas. Es un par ordenado de la forma de x, y. Cuando x vale ¿cuánto? 0. X vale 1. Punto y coma 1. No, al revés. X vale 1. Aquí en el eje X estamos en 1, ¿lo vemos? Y la altura es 0. 1 punto, claro, entendí. 1,0.
De hecho, uno aquí, si trabajan con este, le dan aquí en el punto y hacen esto. Y ahí lo tienes, interseca el eje X en 1,0. Bien. Máximos y mínimos. ¿Esto tendrá máximos o mínimos? No. Máximos o mínimos. No tiene. No tiene. Sí, porque los máximos o mínimos, los máximos son de manera bien intuitiva, ¿no? Para secundaria. Un Me hace máximo, falta un verde. decimos que estamos en un máximo como en la parábola. Imagínense una parábola cóncava hacia abajo. El vértice es un máximo y si está al revés es un mínimo. ¿Por qué? Porque ahí la función va creciendo, creciendo, creciendo y comienza a decrecer. Ese punto donde la función deja de crecer para comenzar a decrecer, le podemos llamar máximo. Análogamente, cuando va decreciendo y comienza a crecer, allí tenemos un mínimo. En este caso no, en este caso la función es creciente en todo su dominio y por lo tanto no tiene ni máximos ni mínimos. Tiene una rama parabólica, es otro cuento. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quieren tomarle una, que ponga esto que está aquí en el coso que les van a mandar a ustedes? Sí. Estoy buscando de que esto quepa. Ahí. Vamos a ponérselo así. Y le insertamos la pantalla. Denme un segundito para ponérselo de una vez. Se los estoy copiando en el documento que se van a llevar ustedes. Le vamos a poner aquí función. Ni edité la pantalla ni nada, o sea, tal cual la copié, ahí se las mando para que ustedes vuelvan. Dejar compartir donde estoy. Listo, ahí estamos. Entonces, bueno, ahí tenemos el estudio de la función más elemental de las logarítmicas, que es el estudio de la función logaritmo de x. ¿Sí? Las funciones logarítmicas generalmente se comportan así. Y son simétricas a las funciones son simétricas respecto a la función identidad con la función exponencial. Piensen en esto. Voy a vamos a bajar esto aquí un momentito. Vamos a graficar aquí a x, ¿sí? Y después vamos a graficar a y es elevado a la x. Ahí tenemos, fíjense que la base de este logaritmo es 10 y la base de esta función exponencial es 10. ¿Ve que son simétricas estas dos funciones respecto a la función identidad? Es decir, que el dominio, mucha atención en esto, el dominio de la función logarítmica es la imagen de la función identidad. Y la imagen de la función logarítmica es el dominio de la identidad. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, ¿de dónde a dónde va el dominio de la función logarítmica? Va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y esa es la imagen aquí, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Saben qué no les dije? Déjenme acomodárselos aquí por si acaso. Cuando el dominio va desde menos infinito hasta más infinito, eso podemos resumirlo diciendo que el dominio son todos los reales. ¿Sí? Todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Desde menos infinito hasta más infinito decimos que son todos los números reales. Bien. Y aquí, bueno, esa imagen, si ustedes se fijan, la imagen de la función logarítmica es el dominio de la función exponencial. Y la imagen de la función exponencial que va desde cero, que no lo toca, porque también podemos aplicar lo mismo, ¿eh? No toca el cero, aunque parezca,
no lo toca, va desde 0 abierto hasta infinito. Bien, por lo tanto, una función es la inversa de la otra. Esa también es pregunta de examen. ¿Cuál es la función inversa de la función logarítmica? La función exponencial. Tanto es así que cuando vimos ahorita las ecuaciones exponenciales, las ecuaciones logarítmicas, vimos que la definición del logaritmo está amarrada a la exponencial. Y es por eso, porque geométricamente además, una función es la inversa de la otra. Uno prueba que una función es inversa de la otra cuando son simétricas respecto a la función de identidad, es decir, respecto a la función f de x igual a x. Si estuviésemos haciendo esto en forma presencial, les pediría que agarren una hoja, grafiquen bien, una hoja cuadricular, grafiquen bien esto y doblen la hoja sobre la línea verde. Cuando doblan la hoja sobre la línea verde, lo que obtienen es que esta función exponencial se superpone con la función logarítmica, comprobando así que una función es la inversa de la otra. Así se prueba intuitivamente cuando uno está dando las primeras nociones de función inversa. ¿Sí? Entonces, bueno, quería que supieran eso de qué es una función inversa desde el punto de vista geométrico. Ahora vamos a hacer algo, vamos a importar esta pantalla que me parece importante también. Se las pongo un segundito aquí. Y volvemos. Allí ustedes están viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, yo ahora voy a borrar esta función que ya no es de mi interés, solo quería que vieran la noción de función inversa para aprovechar allí y meter otro tema. Y ahora veamos cómo se traslada la función logarítmica. Esto aplica a cualquier función, a la función cuadrática, a todas. A la función lineal. Vamos a escribir la misma función. La misma función. Pero en lugar de x, de argumento x, yo le voy a poner x más... ¿Qué número te gusta? Un número. 5. 5, ahí está. X más 5. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué pueden decir ustedes de esta función respecto a la roja? Tuvo traslado por la izquierda. ¿Cuántas unidades se trasladó? 5. 4. No, 5. 5, porque es que, mira, si tú ves este punto 1, si yo quiero marcar ese punto aquí, ¿cuántas unidades está trasladado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ves? Y desde esta asíntota, que no hablamos de lo que es una asíntota, ¿no? Es cuando se acerca tanto la función a un lugar, pero jamás lo toca. Estamos en presencia de una asíntota horizontal, vertical u oblicua, pero son temas que no vamos a alcanzar. Bueno, aquí estaba en 0 y aquí está en menos 5. Se traslada a 5 unidades. Con lo cual yo puedo concluir, pero fíjense que este 5 es positivo. Y se trasladó hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo digo x más 5 es igual a 0. El argumento, el logaritmo lo igualo a 0 y despejo a x. Se concluyó que x es igual a menos 5, con lo cual se traslada 5 unidades hacia la izquierda en el eje x. Si yo lo hubiese puesto menos 5, veamos qué hubiese pasado. ¿Ven que se traslada hacia la derecha? ¿Sí? Sí. Entonces es muy importante que tengan eso muy claro. O sea, ¿qué efecto hace el que yo agarre el argumento de la función y le sume o le reste un número? Ahora, ¿qué pasará si yo le sumo o le resto un número pero fuera del paréntesis? Más un número que no sea 5. ¿Perdón? ¿Perdón? No va a tener ordenada la origen si le cambias, o sea, si le agregas el número. No, no tendría ordenada el origen si yo agarro esta, la función morada y la traslado hacia la derecha. Pero aquí sí tiene ordenada el origen, está en 0,8 aproximadamente. Bien, vamos a sumarle 3. Y vamos a ver qué sucede con la función.
a la 1, a las 2 y literalmente a las 3. ¿Qué pasó con la función? Subió. Subió. Se trasladó 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? Es eso. Entonces, cuando yo le sumo fuera del argumento un número, le sumo, le resto, la función se traslada verticalmente hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su signo. Veamos qué pasa si es menos 3. Se traslada 3 unidades hacia abajo. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Qué pasará si la multiplico por un número aquí cualquiera? Por 10. La función comienza a crecer más rápido. Vamos a multiplicarla por 9. La función, fíjense que está casi horizontal, va creciendo pero lentamente. Entonces, cuando la multiplico por 9, le estoy diciendo, bueno, vas a crecer 9 veces más rápido. Bueno, algo como eso. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Ven la curva? Y es la misma curva logarítmica. ¿Ves? Pero ahora crece más rápido. Fíjense que de hecho si en lugar de 9 le pongo 90, o sea, no se mueve del sitio donde está, pero se hace cada vez más vertical. Entonces cuando esto tiende a infinito, esto se pone casi vertical, pero jamás se pasa para allá. ¿Sí? Para que cambie de sentido, lo que tengo que cambiarle es el signo. Vamos a ver el signo negativo aquí afuera, ¿qué hace? Menos. Y allí le... ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo que quiero con todo esto no lo van a aprender en una clase, por supuesto, que es el estudio, esto se llama rotaciones y traslaciones de las funciones, es uno de los nombres que pueden conseguir en alguno de los libros, y también lo pueden conseguir como desplazamientos de funciones. Voy a dejar de compartir la pantalla, importar pantalla, y se las voy a compartir en el documento que les estoy elaborando. Control V. Vuelvo aquí. Dejar de compartir. Listo. Bien, chicos. Todo eso no lo van a ver en una clase, o sea, a profundidad. Lo que quiero es como despertarle la curiosidad para que ustedes se pongan a tocar bastante el GeoGebra y ver qué efecto, y en una función cualquiera, en una función cuadrática, qué pasa cuando le sumas un número, cuando le multiplicas, cuando le cambias el signo, y en función de eso ustedes pueden ir elaborando conclusiones de qué es lo que pasa cuando le haces algo determinado a una determinada función. Y eso se cumple para todas las funciones, las traslaciones horizontales y verticales, las reflexiones respecto al eje X, al eje Y. Eso cuando lo busquen en la teoría, en algún material escrito, van a comprender exactamente qué pasa. Entonces, el apoyo de los software geométricos en el estudio geométrico, haga la redundancia, de las funciones, es muy importante. Para las primeras nociones, para los que están comenzando como ustedes, es fundamental. Cosa que cuando vayan a la parte analítica, tengan noción de qué es lo que está sucediendo de manera geométrica. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Yo siempre hago mi mejor esfuerzo. Y bueno, abordé todos los contenidos que teníamos previsto abordar, que fue potenciación, radicación, ecuaciones logarítmicas, vimos algo de ecuación exponencial, vimos funciones logarítmicas, vimos la inversa de la función logarítmica, que es la función exponencial, y algunas rotaciones y traslaciones de la función logarítmica. En 2 horas es todo un desafío haber alcanzado todos estos contenidos. Ojalá que les sea de utilidad. Yo que ustedes me pusiera a entrenar apenas tengo un tiempo libre, porque lo que no se practica se olvida. Así como en el deporte, la gente no puede entrenar una vez al mes porque va al partido y pierde. Bueno, en matemáticas es lo mismo, hay que entrenar mucho. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Gracias, profe. Muy bien, Gracias. pasen. Gracias.